semana nuestro equipo se trasladó a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en donde Carlos habló con Mónica García, preparadora de danza, donde nos muestra cómo manejar nuestro cuerpo. Esta semana le mostraremos una primera parte de cómo la danza se involucra en el deporte. Nos encontramos en otra faceta de Plus Sport. En esta ocasión vamos a hablar de cultura. Y uno se preguntará qué tiene que ver la cultura con el deporte o con los deportes. Para ello nos encontramos con Mónica García, quien es promotora de danza del Departamento de Cultura de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. En realidad por el interés, me encanta porque prácticamente hacen que el deporte adquiera una especie de nivel que tiene que ver con la construcción ciudadana y por eso les agradezco. Y para ir dándole forma, si nosotros hablamos de cultura y arte, entre esas dos cosas y mezclamos una tercera al deporte, ¿qué relación hay entre ellas? La verdad es que está todo implícito, porque partiendo de que cultura es un proceso dinámico en el cual de alguna forma se recrea todo lo que vive una localidad, tomamos en cuenta que dentro de la localidad no solamente hay las vivencias personales, reales, las realidades sociales, sino además dentro de esas realidades está el deporte. Entender que desde nuestros ancestros, ya ellos con la actividad física que realizaban en el mar, que realizaban en arena, en la tierra, con todo lo que tiene que ver con la agricultura o la ganadería, realizaban una actividad física que les permitía mantener y sostener su salud. En la medida en que fue evolucionando el mundo, estas condiciones humanas fueron de alguna manera mermándose y entonces el hombre tiene la necesidad de mantener todavía una actividad física que le permita un rendimiento y le permita también una buena salud. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el arte, gracias a Dios el arte, en este caso la danza, permite esa posibilidad de entrenamiento físico, de salud física y también mental. Algunos teóricos definen al arte como expresiones, como emociones. ¿Puedes hacer un símil con los deportes? Verdaderamente sí, porque se supone que el bailarín se lo considera también como un atleta de alto nivel, un atleta de élite, cosa de la que a veces yo no estoy muy de acuerdo en el sentido de que no entramos en esa competitividad a la que de alguna manera determina el deporte en ciertas circunstancias, porque no es siempre. A veces el deporte también se utiliza de una manera que no es competitividad, sino sostener también un bienestar o una forma o estilo de vida. Diríamos que es algo metafórico comparar el arte con el deporte, o que el arte y la cultura son más que los deportes. No creo que sea metafórico, creo que más bien la metáfora es el arte mismo cuando recrea toda una expresión de vida, una política social que afecta al ser humano y que de alguna forma se hace comunicación no verbal a través de la danza, del teatro, de la pintura, de las diferentes manifestaciones que ella tiene. ¿Cómo encasillar el hecho de que estas expresiones artísticas estén siempre en los actos inaugurales, las competencias mundiales o las competencias locales de diferentes actividades deportivas? Porque verdaderamente siempre en las actividades deportivas donde se desarrolla siempre hay una manifestación de lo que lo caracteriza y dentro de la característica está la danza, por ejemplo, está su expresión en pintura, está su expresión en teatro. Podemos decir, por ejemplo, que el ballet es muy propio de Europa, pero que el folclore tradicional, la tradición popular es muy propia de Manabí. A eso me refiero, es decir, cada lugar donde se desarrollan actividades deportivas de alguna forma deja asentado dónde, el contexto, y ese contexto tiene un bagaje que también involucra el arte. Pero en Manabí ¿usted considera que el arte y la cultura, hacer danza, solamente es como una pincelada, no tiene una profundidad? Yo creo que se está desarrollando un proceso formativo. Se está desarrollando porque sí tiene que ver mucho con cómo concebimos los docentes, las autoridades que están dedicadas a la educación, el arte ya no como un adorno, como una especie incluso de fetiche que puede acompañar una situación, un evento y puede hacer simplemente parte de. No, el arte verdaderamente cuando se comienza a indagar y a entrar a las profundidades del mismo uno se da cuenta que es aquel que transforma y que lo ha venido haciendo desde siglos atrás. Por eso empezó el teatro. ¿Qué ejemplo podrías dar en ese sentido de que ya no es considerado como un adorno? Por ejemplo, aquí el Departamento de Cultura todo el tiempo está desarrollando diferentes proyectos que invitan a la comunidad, en este caso ya estudiantil,
a de alguna forma desarrollar criterios sobre lo que ven, sobre lo que escuchan. En el caso de la orquesta sinfónica, entender, porque los chicos participan en los talleres, el por qué, por ejemplo, puedo hacer un coro solamente de adultos mayores que tengan un timbre más bajo, qué sé yo, por qué los adultos mayores no pueden lograr un timbre mucho más alto en su voz, hablando de lo que corresponde a música, aunque no es mi competencia. En lo que corresponde a la danza, nosotros estamos desarrollando y difundiendo la obra de Jamacuaque Amanteño, y la hemos hecho con estudiantes universitarios que ahora son profesionales, y me doy cuenta cómo de alguna forma eso afianza su identidad, es decir, se adquiere el valor de identidad. ¿Cómo han llegado a transmitir este mensaje en los medios para que la colectividad se empodere del mismo? Yo creo que en eso hemos fallado bastante, y me parece que es espectacular que ustedes de alguna forma estén transformando este espacio de deportes en un espacio también de transformación de arte y cultura, o de cosmovisión del arte y la cultura. Diríamos que en la mayoría de los medios de comunicación el arte y la cultura sigue siendo un adorno. Sigue siendo un relleno adorno. de espacios. Sí, y en realidad hoy justamente estaba queriendo proponer un programa de procesos formativos para los estudiantes de comunicación de la carrera de periodismo, de tal manera que se involucren a los procesos artísticos y de esta forma puedan un poco incorporar desde sus versiones o desde su espacio de diálogo con la comunidad algo que tenga que ver con una visión más crítica del arte. Es decir, que ya no sea simplemente bonito, feo, interesante, agradable, no. Que sea un poco más profunda su crítica, que sea un poco más profunda su visión.